¿sabes? Mi jefa, de pronto llegué el primer día y tenía 5 landings con pornografía abierta. Efectivamente montamos y era una compañía de dropshipping. Éramos 15 personas y íbamos a facturar casi 2 kilos al mes. Compramos relojes de 1,50 y los vendíamos por 75 euros. La gracia del sistema es que habíamos montado un producto que te permitía en, yo te diría, 2-3 horas tocar cualquier producto de AliExpress, de Amazon y hacerlo una marca propia y productizarlo. Luego me explicas por qué, tío, pasas de negocios tan divertidos al tema del SaaS. Por eso a mí, yo soy emprendedor, soy más emprendedor que inversor. Pero me jode cuando la gente dice, bueno, es que en España hay capital, riesgo. Hay capital, pero no hay riesgo. Riesgo es eso, es decir, yo sé que lo que está diciendo es una locura. Lo más seguro es que no salga, pero le voy a poner pasta igualmente. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, vamos a buscar un espacio que sea inmensamente grande, donde el problema sea enorme, donde hayan soluciones ya que estén facturando y que la gente, si yo le hablo, sepa lo que es. Así me quito el que es que tu producto no lo quiere nadie. No, lo quiere todo el mundo porque el mercado está lleno. O sea, ¿cómo te das cuenta que ese plan era un plan sin fisuras? Y solo hacía agua. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo podcast de For Founders y de Seed Rocket. Hoy estamos aquí con el amigo Raúl. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, Jesús, ¿tú qué tal? ¿Cómo van los zapatos? Te he visto ahí estresado, ¿sabes? Sí, gestionando un poco de crisis, pero bien, ya solucionado. La crisis es escalzó si no le repartís dividendos todavía. Pero, eso sí que es crisis. Claro, no, eso está dentro de lo previsto y más que vas a tardar en verlo, unos pocos de años. Hay mucho cabrón en esto. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar un poco de SaaS y también además es participada de For Founders, así que hay que tratarlo con respeto. O sea, no. Es coña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, pasar un ratillo. Bueno, Dimitri es el CEO de Biterbit. Si nos puedes dar 4 grandes números antes de empezar con tu historia. De números de Biterbit, de mi edad. De Biterbit, entiendo que sí. 4 grandes números, ostras. Para que entendamos la magnitud del negocio, en qué fase estás. Llevamos 4 años, ahí tienes uno. Estamos cerca de los 2 millones de ARR aproximadamente, más o menos. Ese es el otro. Estamos en 2 mercados, México y España fundamentalmente. ¿Y qué hacéis? Vale, entonces más allá de los números. No, 4 números y ¿qué haces? Vamos, así a grandes rasgos. Optimizamos la operativa de las compañías en reclutamiento operativo. Generamos demanda para que tengan empleados mucho más rápido para su restaurante, para su cadena de logística, transporte, lo que sea. Acortamos los tiempos de reclutamiento de este tipo de compañías. Venga, luego entramos al detalle. Vamos a tu historia, ¿no? Que siempre me dicen, bueno, yo la escuché en su día, cuando vino a hacernos el pitch, el cabrón vende su historia y luego lo vende el SaaS. O sea, explícanos tu historia, ¿qué es? Porque eres cubano, sí, ¿no? Cubano. Ahora viviendo aquí en Madrid, emprendedor, ¿no? Pero sí que hay cosas que te han impactado, ¿no? Pues de toda, a lo mejor, esa transición, ¿no? De Cuba aquí. Explícanos un poco tu historia. Sí, a ver, yo sí efectivamente soy cubano, me refiero, hice prácticamente toda mi vida allá. De hecho, estudié en Cuba, soy ingeniero, estudié Computer Science. Cosa que me ha ayudado muchísimo a la hora de mudarme para Europa, porque prácticamente eso no se estudia en Europa. Eso es una de las buenas cosas que heredamos de la Unión Soviética, que Cuba implementó esta carrera, que se estudia fundamentalmente en Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Cuál es la carrera? Computer Science. Computer Science, sí, es programación, pero no es ingeniería informática. Ok. Hay diferencias. Es prácticamente matemáticas y programar, no hay otra cosa. Y entonces me ha ido mucho porque cuando me mudé a España, por ejemplo, conseguí curro súper pronto, porque bueno, sacaba un poco de ventaja probablemente a lo que había de normal de la media aquí, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo estudié allá y en segundo año de la carrera... Metrixon es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. En Cuba en 2010 había muy poquito internet, muy poquito acceso, estaba prácticamente capado todo al 100%, pero todo el mundo tenía... o casi todo el mundo tenía correo electrónico, acceso a correo electrónico. Y entonces
A mí y a uno de mis socios se nos ocurre intentar ver si podíamos dar acceso a Internet a través de correo electrónico. Es una idea que es una gilipollez, pero funcionó de la hostia. Os cuento muy sencillo lo que hacíamos. Montamos un servicio que cualquier persona que enviaba un correo y en el asunto del correo ponía, por ejemplo, sysrocket.com, nosotros el servicio automáticamente iba a la página de Sysrocket, se descargaba el index de Sysrocket, lo comprimía y te lo enviaba por email para atrás. Entonces tú abrías la página offline, porque lo habías acabado de recibir. ¿Qué es lo que pasa? Que mejoramos un poco el servicio poco a poco y entonces los enlaces de la propia página, en vez de que fueran enlaces, los convertíamos en emails automáticos. Entonces cuando tú clicabas en un enlace, eso lo que hacía era enviar un email por detrás de nuevo, sabíamos qué página es la que tú querías acceder, volvíamos a descargar esa página, te la enviábamos para atrás, la metíamos en el navegador offline y entonces empezabas a navegar a velocidad de tu email. ¿Te pagaban por eso o qué? Nos forramos de una manera ingente. Ahora os cuento. El tema es que, claro, pensar que en Cuba hay mucho mercado negro. En todos sitios hay mercado B, pero en Cuba hay muchísimo mercado negro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenía muchísimo valor eran los servicios estos imaginaros tipo 1000 anuncios, segunda mano y no sé cuánto, ¿no? Los clasificados. Eso es, pero nadie podía acceder normalmente, lo hacía gente desde fuera, a su primo en Estados Unidos le ponía, estoy vendiendo una cámara, estoy haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero era muy importante en Cuba. Entonces nosotros lográbamos a través de este servicio publicar anuncios, recibir anuncios, claro, tú envías un correo con un formato específico, que ya tú tenías plantillas y no sé qué, y entonces nosotros publicábamos el anuncio automáticamente por ti, recibías el listado, hacías todo esto, más, imagínate que la gente chateaba por Facebook a través de correo. Que decía, la gente decía, pero qué gilipollas, para eso te envías un email. Nada, bueno, la gente lo pagaba. Entonces nosotros cobrábamos, esto lo arrancamos él y yo y lo cobrábamos. Imaginaros que para nosotros dar de alta a los usuarios, utilizábamos nosotros nuestro propio servicio, porque no teníamos internet. Entonces nosotros, si tú me llamabas y me decías, quiero el servicio, yo enviaba un email con una configuración específica, le pasaba el email de la persona, el servicio leía el email y le daba de alta en el whitelist de decir este tío es usuario a partir de ahora. Entonces nosotros empezamos a cobrar $5 por usuario al mes. Bueno. Y íbamos a tener unos 9000 usuarios activos simultáneamente. Bueno, no veas, ¿no? O sea que... Fue una... Pero en plan de cosas... ¿Y se puede tener un negocio privado en Cuba o no? Ahora sí. ¿En aquel momento? En aquel momento, ahora os contaré porque de hecho se acabó el tema. Pero aquello fue una locura para nosotros, porque además hay un tema que fue lo más interesante, que luego terminó escalando, que es que, claro, ¿cómo cobrábamos el dinero? Al principio, la gente iba a mi casa y me dejaba los $5 antes de yo activarle el servicio. Cuando mi madre empezó a ver las filas en la escalera, le dijo, ¿tú estás loco o qué? Que va a venir la policía aquí y nos va a tocar la puerta. Entonces yo empecé a moverme a casa de la gente a cobrarle. Pero eso no escala, es imposible hacer eso. Entonces, lo primero que hice fue, le dije a mi padre un día, que mi padre al principio no quería que me metiera en negocio, quería que estudiase, y cuando vio la dimensión de aquello me decía, no, debería, oye, los clientes son importantes, no sé qué. De hecho, tengo una historia del cabrón, yo yéndome de fiesta un sábado o algo así, y saliendo con mi colega, me llama mi padre del balcón y me dice, oye, por teléfono, un cliente. Le digo, dile que luego lo llamo. A los clientes no se les trata así. Y yo, hombre, no te jodes. Entonces, el tema fue que lo primero que hice fue contratar a mi padre. Entonces empezamos a cobrar, en vez de $5, empezamos a cobrar 7. Y si te íbamos a buscar el dinero a tu casa, mi padre tenía una moto, y si te íbamos a buscar el dinero a tu casa, mi padre se quedaba con el dinero de los $2 que cobramos por encima y ya está. Pero aquello escaló tanto que no nos daba la vida. Y entonces montamos una red donde nos quedábamos con una única persona de ciertos barrios, que era la que recogía el dinero de ese sitio. El dealer. Efectivamente, íbamos a solamente esa persona una vez, él se quedaba con algo de margen de los $2 eso, y ya está. Y esto empezó a escalar. ¿Qué es lo que pasa? Que a los 3 años empezaron en Cuba a aparecer muchísimos negocios que necesitaban cobrar de la misma manera. Y nosotros teníamos un network montado de la leche, al menos en La Habana, para poder cobrar. Entonces la gente empezó a hablar con nosotros para pagarnos si utilizaban nuestro método de pago. Y lo que más terminó escalando y lo que más terminó dando dinero fue eso, fundamentalmente. Porque, claro, llegaban montados a negocio y te decían, ostras, a mí me hace falta cobrar, no te preocupes. Y yo, mira, cada 7 días tienes el dinero aquí en la mano, no tienes que montar logística, no tienes los riders, todo esto lo garantizamos nosotros. Y eso funcionó bien durante mucho tiempo. Nosotros justo antes que a nosotros nos tocaron, antes de venir a España, pues pensar que en el momento que apareciese Internet, ya el negocio no tenía sentido. Al menos el primer negocio este que comentaba, ¿no?
Entonces dijimos, que metemos el dinero nosotros, ¿en qué lo invertimos? Y digo, mira, tío, aquí va a ser difícil que hagamos algo sin que estemos inventando, vamos a invertir en dinero en nosotros, vamos a intentar salir de Cuba y irnos a vivir fuera y a ver lo que podemos hacer. Y fue para lo que lo utilizamos prácticamente el dinero, ¿no? ¿No os daba miedo? O sea, A ver, a nosotros nos tocaron la puerta un par de veces la policía, por eso fue que se terminó cerrando el negocio, pero nosotros al principio éramos chavales buenos, de una familia que intentaba vivir en la tranquilidad, vamos a llamarle de esa forma. Entonces, por ejemplo, nosotros lo primero que hicimos un listado, un CSV, con palabras clave que la gente no podía buscar. Y ese filtrado, que te podrás imaginar en aquella época, ese listado se filtró. Aquí era la risa porque lo mismo decía Fidel Castro, que tetas, culo, nalga, es decir, pornografía y política intentamos quitarlo con palabras. Y cuando la policía llegó a la casa, ellos sabían que ese listado existía. Entonces sabían que nuestra intención era proteger los mismos intereses que ellos estaban protegiendo. Y entonces sabían que no estábamos intentando hacer nada malo, pero nos dijeron, no queremos que esto exista, no queremos internet y que la gente tenga esta información. Claro, la gente se descargaba periódicos, había todo, ¿no? Pensar todo el acceso a full. Y nos tocaron la puerta, entonces ya nosotros estando aquí, le tocaron de nuevo una segunda vez a mi padre y al hermano de mi colega que se quedaron con el negocio y le dijimos, oye, mira tío, yo no estoy para regresar algún día y que se nos líe pardísima esto, así que cortamos el tema y solamente se quedó durante un tiempo la red para el método de pago. Fue lo que prácticamente vivió mi padre, dejó su trabajo, el hermano de todo el mundo dejó su trabajo, se dedicó a eso, hasta que ya luego mis padres y mi familia me los trajo para ¿Y cómo de fácil es salir de Cuba, aunque tengas... ¿Con dinero era factible salir o...? A ver, es complicado, es muy complicado porque independientemente del dinero, si con dinero puedes encontrar vías a lo que tú te quieras arriesgar. Tú podías, por ejemplo, con dinero contratar una lancha en Estados Unidos que te fuera a buscar. Pero yo, por ejemplo, al menos la manera en que yo tenía la manera en que me habían educado, yo decía, esto es una locura. Porque las lanchas muchas veces las revendían, una lancha de 12 personas iban 40, te podrás imaginar lo que eso puede significar con el mar luego picado. Entonces, es complejo, porque luego la entrada a los otros países, para entrar además a nivel legal, quitando la parte de Estados Unidos, que a mí especialmente no me interesaba mucho, no me llamaba mucho la atención, era el tema de que los países de un país de tercer mundo no te da visa. Entonces es una historia, da igual el dinero que tengas, no te da visa. O tienes el dinero para comprarte una casa en España Y entonces nosotros lo que hicimos fue la vía más fácil. Bueno, yo intenté hacer muchas cosas antes, desde intentar casarme con un transexual en Bélgica a poder pedir asilo político en Bélgica, que era uno de los primeros países que aceptaba el matrimonio de este tipo. Y finalmente lo que hicimos fue pagar una escuela privada en España, al cash, desde allá. La escuela privada fue la que nos presentó entonces un visado de estudio y entonces fue con eso que vinimos aquí. No podíamos trabajar, pero yo conocí a mi mujer, a la que es la madre de mi hijo actualmente, la conocí en el aeropuerto cuando llegué aquí, que era española, me pude casar con ella, sacar los papeles y entonces empezar a trabajar aquí. Y así fue como pudimos, de hecho él y yo, mi socio y yo, vinimos juntos el mismo día en el avión, porque vinimos a la escuela a estudiar de marketing inmobiliario. Bueno, ¿qué coste tiene para que nos podamos hacer una idea de dimensión? Yo creo que pagué 13.000 pavos a cash desde Cuba y luego todo el tema de papeles. Podrás imaginarte que Cuba te pone algunos... que si tienes que legalizar no sé qué documento, que si no sé qué, y todo te lo cobran, como sabes que te estás yendo de cierta manera, te lo cobran a un precio un poco más alto, pero no sé, fue bastante dinero. De hecho, yo llegué aquí, también yo me había gastado una burrada de dinero en Cuba, teniendo 20 años y con todo esto. Pensad que nosotros llegamos a ¿dónde guardábamos el dinero? A mí me flipaba la física y la matemática. Yo tenía todos mis libros, que de hecho me los compré luego aquí en España porque la nostalgia me mató. Yo tenía todos mis libros, los tuve que romper todo para quitarle las hojas y poner dinero dentro, en efectivo. Entonces, claro, nos gastábamos muchísimo dinero y en lo del viaje, el mantenimiento, sabiendo que venías a un país que no ibas a poder trabajar durante mucho tiempo, o si trabajabas te iban a pagar 400 euros. Yo empecé trabajando en una base de taxi aquí en España, que era lo que me contrataban de 1 de la mañana a 6 de la mañana, pues yo no tenía papeles. Es decir, tenía papeles de estudiante que no podía trabajar. Y yo dije, yo me tiro en lo que sea y ya veré. De hecho, hay una historia súper chula que en la base de taxi yo dije, tranquilo, si esto es empezar desde abajo. Empecé en la base de taxi, respondí el teléfono y dije, cuando yo detecte quién es el dueño de la compañía, voy a ir y le voy a decir, oye, te hago un software para mejorar todo esto.
Al otro día me llamó Recursos Humanos después de hablar con el tío me dijo, ostras, de puta madre, esto es buena idea, no sé qué. Y al otro día me llamó Recursos Humanos y dice, si vuelves a hablar con el CEO, le vuelves a molestar, estás fuera de aquí. Hostia. Y entonces nada, es caro para un cubano que se tenga que costear luego esos tiempos aquí hasta que no consigues trabajo, es bastante caro. Oye, ¿qué año llegas aquí a España? 2013, septiembre del 13. ¿Cómo es tu periplo o sea, aparte de esto que nos has explicado, cómo avanza tu carrera o cómo avanzas tus proyectos? Sí. A ver, aquí yo creo que relativamente rápido encontré una empresa muy pequeñita que ni siquiera era SaaS en aquel momento, es decir, daba un servicio, pero era desarrollaban software, pero era on-premise, se lo ponía a la gente y ya está. Pero el CTO de la compañía confió mucho en mí, se la jugó, me dijo, ya veremos cómo nos arreglamos para el tema de los papeles, no sé qué, y me dio una oportunidad y ahí fue la primera... La compañía lo que hacía era simplemente, tenía un software para transformar formularios o cualquier tipo de documento, tipo un DocuSign o algo así, pero un poco más old school, ¿no? Más antes del tema de SaaS y demás. Y ahí estuve un año y algo, muy bien, la verdad, súper cómodo, aprendiendo mucho, viajando mucho, entendiendo cómo funciona la cultura en España, en Europa en general. Para quien que había acabado de salir de la Matrix, ver la realidad pues era interesante. Y luego nosotros, mi socio, él entró a una compañía que yo lo veía, yo no sabía que se dedicaba a la compañía, pero una compañía más grande, que el tío se lo pasaba de puta madre, siempre iba a bar, había un rollo y una cultura que a mí me flipaba. Y yo le dije un día, oye macho, dime si hay algo por ahí que voy a aplicar a la oferta, me voy a cambiar de curro porque ahora tengo papeles y ya puedo ir a un sitio a lo mejor un poco mejor. Y él me dice, oye, no tengo nada, pero en la competencia de la empresa nuestra sí hay oferta. Apliqué, me pillaron y el día que entré, por eso os lo cuento, el día que entré a la compañía, ese mismo día entró nuestro tercer socio de Biterbit, que es el CTO de la compañía, el otro fundador, y entramos el mismo día a la compañía. La relación nuestra viene de haber coincidido esa relación que creas el primer día y demás. Y la compañía se dedicaba, si conocéis Google, obviamente, a nivel que hace temas de la parte de publishing, Ajá. Google no se mete ni en gaming ni en adulto. Okay. Pues esta compañía eran hacer esto en gaming y en adulto. Claro, mi jefa, de pronto llegué el primer día y tenía 5 landing con pornografía abierta. Y yo decía, ¿esto qué cosa es? Este colega mío, y claro, nosotros veíamos a los actores pornos pasar, eso era una locura. Chavales de 17 años en Malta y en República Checa con Ferraris aparcados en la puerta. Era una locura, pero un mundo de publishing y advertising y demás. Ahí estuvimos 2 años, estuve 2 años, súper bien, ya con el bicho de quiero arrancar algo, pero no sabía qué. Entonces, justo en ese momento coincide que yo tenía mi jefe, el CTO de la compañía, que era el jefe también de mi otro socio, se quiere montar una historia, ya lo tenía medio visto, y nos dice a nosotros, oye, quiero que vengáis a montar el producto. Y como yo tenía ganas de hacer algo, no sé cuánto, le dije a mi colega, nos vamos con él y montamos algo, no sé qué. Efectivamente montamos, y era una compañía de dropshipping, éramos 15 personas y íbamos a facturar casi 2 kilos al mes. Joder, ¿y qué enviabais, tío? De todo. Desde mascarillas, el air cooler. Teníamos la gracia del sistema es que habíamos montado un producto que te permitía yo te diría 2-3 horas tocar cualquier producto de AliExpress, de cualquier tema de Amazon y hacerlo una marca propia y productizarlo. Y montar una landing y además engancharle tráfico de Outbrain, Tabulas y las redes típicas ¿cómo se llama esto? Native Ads y todo este tipo de movidas. Entonces, claro, de pronto los típicos anuncios que salen en el periódico, Pablo Motos, el reloj que no quieren que se enteren los fabricantes, nosotros hacíamos eso. Hostia. Pero a una burra. 2 millones al mes, tío. Claro, nosotros tocábamos... Luego me explicas por qué, tío, pasas de negocios tan divertidos al tema del SaaS, tío, pero luego me lo explicas, ¿eh? Yo llegué a un punto... no aportas valor, tío. Ya. Y llega quemándote en algún punto, porque te das cuenta, yo no sabía qué historias contar. Yo le contaba a la gente, nosotros así de primeras, que mola la historia, pero luego yo le decía así, pues el día que hable con mi hijo, ¿qué coño le digo? Piensa que el target normalmente era gente muy poco digitalizada, sí. Etcétera, etcétera, y las movidas que nosotros hacíamos, piensa que el desarrollo, la gente de growth, la movida que hacía era, mira, voy a meter aquí un widget
que diga el típico, te quedan 20 minutos para un 50% de descuento. Falso todo. O el starter pack. Crees que estás comprando un producto, pero estás comprando 3 y te llegan 3 a la casa, pero luego el envío cuesta 3 veces lo que te costó el producto. Y se forma un entramado para hacer que esto funcione dentro de la legalidad, pero... o Ya sea, que yo recuerdo- estás en la línea que no te sientes... Orgulloso de... A mí de no lo se que- me ocurrían buenas ideas, porque entonces a la gente que se le ocurren buenas ideas, estas son gente... Los típicos webmasters antiguos, Sí, esta sí, gente que tenía esta pillería de cómo hacer cosas en internet, no sé cuánto, que han hecho mucho dinero, obviamente, pero a mí no era algo que... ahí sí, mucho dinero, obviamente, pero no era lo que... Y ahí estuvimos 2 años. Yo es que os estoy imaginando allí en la oficina diciendo, venga, a ver cuántos gilipollas van a caer. O sea, Piensa que era en tiempo real, ¿eh? Es decir, el volumen es tan ingente que nosotros, además, veníamos del movida de tráfico, que nosotros poníamos, no es como en el SaaS, que tienes que el número cambia más lento. No, aquí era al segundo una compra, 35 pavos, 35 pavos. Compramos relojes de 1,50 y los vendíamos por 75 euros. hostia puta. Al final el margen donde se iba era que tú pagabas el tráfico, porque tú hablabas con alguien que tenía, por ejemplo, qué sé yo, una página de pornografía, un whatever reason de donde viniera o los native ads y todo esto, y los llevabas a esta página. A esa gente le pagabas a lo mejor el 60% de CPA, es decir, de la compra, y tú te quedabas con el 40% para gestionar todo lo demás. Y vamos a vender hasta mascarillas. Wow, no veas, no veas. Oye, ¿y cómo das el salto? ¿Cómo continúas? ¿Cómo llegas a...? Estuvimos 2 años ahí, aquello no salió muy bien del todo, a nivel de relación y demás. Nosotros éramos empleados, pero bueno, el entorno no nos gustaba y ya estábamos empezando a pensar en algo. Entonces, como a nosotros no se nos ocurrió nada, yo le dije a esta gente, mira, macho, aquí pasan 2 cosas. Nosotros sabemos construir cualquier cosa, eso está de puta madre, pero la regla número 1 que te dicen cuando 3 ingenieros se ponen a montar algo, que no venden un duro. Entonces, yo no sé si vamos a vender o no, pero lo primero que vamos a hacer es que no vamos a programar. Entonces, hicimos lo siguiente, dijimos, ¿cómo podemos aumentar nuestras posibilidades de lograr hacer algo que funcione y quitarnos, como teníamos poca experiencia, cómo podemos minimizar el riesgo? Entonces, lo primero que hicimos fue decir, vamos a buscar un espacio que sea inmensamente grande, donde el problema sea enorme, donde hayan soluciones ya que estén facturando y que la gente, si yo le hablo, sepa lo que es. Y con que yo haga un poquito mejor, a lo mejor no me va a permitir escalar a una locura, pero me va a permitir de vez en cuando llevarme un logo y ir generando clientes. Así me quito el que es que tu producto no lo quiere nadie. No, lo quiere todo el mundo porque el mercado está lleno de... No queríais ser unos visionarios, sino sumaros a Inicialmente no. Inicialmente, si no se me ocurría la idea visionaria, Ya. no podía estar inventando. Y probablemente, yo lo trato de pensar ahora, por eso es que el riesgo normalmente cuando emprendes es muy alto porque, hostia, que de la primera idea que te surja, digas, quiero hacer esto, y después eso valga $1 billón, hostia, es muy, muy, muy complicado. Entonces nosotros dijimos, nos metemos en un espacio grande, donde exploraremos, donde veremos, arrancamos Bootstrap, así a nivel de equity, fundraising y todo esto, podemos ser mucho más eficientes y en el momento en que entendamos que hay opción para meterle gas a esto, pues entonces vamos ahí. Pero tenemos un cap table limpio, ¿no? Entonces arrancamos en agosto del 20, perdón, en junio del 20, sacamos un MVP muy cortito, habíamos hecho en un mes. Vimos que efectivamente, yo llamando por LinkedIn y no sé quién, la gente de vez en cuando pues llegaba y pagaba. Y dijimos, vale, ok, parece que esto es ¿Y qué hacíais? un ATS. Un ATS. ¿Qué es un ATS para los que no lo sepan? Vale, ATS es probablemente de los primeros CRMs verticalistas que aparecieron en el mercado. Me refiero, el listo que se inventó los CRMs en la nube, que era para marketing y ventas, hubo alguien que dijo, ostras, si hago el mismo producto de cierta manera, con unas pequeñas diferencias, y se lo doy a los equipos de reclutamiento para que optimicen su proceso de reclutamiento, pues parece que esto tiene sentido. Y efectivamente tuvo sentido. Hay 1.500 millones de ATS en el mundo, de todos los tipos, de todos los colores, de todos los nichos, y ahí fue donde nosotros nos metimos. Se habló de gente, yo voy a hacer otro ATS más. Efectivamente. Pero nosotros veíamos lo que había en el mercado y sabíamos que podíamos hacer un ATS mucho mejor que lo que había. No iba a ser suficiente para levantar logos como si aquello fuera un mañana, pero todavía había mucha gente con Excel y con CSU y con cosas manuales que nos podían llevar, y de vez en cuando te caía el típico del logo donde entre el pitch que tú le contabas más las pequeñas features que eran diferentes, pues le valía la pena moverse.
Entonces nosotros arrancamos siendo un ATS, metimos 60.000 euros entre los 3 socios, contratamos a 2 personas, Marcos se quedó desarrollando él solo y nosotros nos dedicamos a vender prácticamente, absolutamente. Llegamos a hacer unos 40.000 euros de MRR y unas 15 personas de manera bootstrap. Claro, le metimos a la cuenta, la caja hizo 60.000 euros, 52 creo recordar, y de 52 ha ido para arriba toda la vida. Porque el problema es que nosotros decíamos, claro, yo no tengo ni idea de nada. Entonces, estábamos montando un SaaS que tiene que ser rentable, cash flow positivo, era nuestro dinero, decía, que aquí las cuentas tienen que salir, no cobrábamos nada. Entonces, fuimos muy eficientes diciendo, vale, voy a apretar con un 16% de descuento y que la gente me pague upfront. Y entonces nos financiábamos con el propio crecimiento de los clientes. Y eso funcionó muy bien durante los 2 primeros años y en finales del segundo año nos empezamos a dar cuenta, uno, que obviamente no íbamos a poder crecer para lo que nosotros hubiésemos querido montar. Una empresa de 5 o 10 millones de ARR la podíamos haber construido quizás, pero no era por lo que estábamos jugando ahí. Queríamos hacer otra cosa, no veíamos forma de realmente diferenciarnos bien de la competencia. O sea, vosotros empezáis, dice, oye, con esta industria, ATS, hay mercado. La industria de reclutamiento. El ATS fue la manera en que encontramos de dar servicio a reclutamiento o resolver algo en reclutamiento. Pero sí, en la industria de reclutamiento que había un... Tú dices, oye, yo empiezo aquí, pero ves que no va a ser la bomba, ¿no? Dices, esto va a ir bien, me estoy ganando la vida porque ya estoy facturando 40 de MRR, Bootstrap y tal. Y podíamos haber seguido probablemente ese camino, depende también del estilo de vida que tú quieras llevar, el tipo de... Pero nosotros teníamos idea de hacer otra cosa. Y luego nos dio en la cara. ¿Cuándo invierte For Founders? A finales de ese año, del 2022, cuando nosotros nos damos cuenta que queremos empezar a hacer otra... de que parece que hay opciones de hacer otra cosa que ya habíamos percibido, decidimos, oye, para empezar a probar cosas, sí vamos a necesitar algo de capital, porque el capital que tenemos es lo suficientemente reducido para justificar la operativa que tenemos hoy, pero si queremos empezar a hacer cosas diferentes en producto, a probar go-to-market diferentes, vamos a necesitar financiación. ¿Y qué le explicas a Marek, tío? Porque yo estaba en aquella reunión, pero estaba out, pero ¿qué le explicas? Lo que le expliqué no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy. Nada, vale. No, pero yo sí que puedo poner que, porque sí que estuve, ¿no? El feedback que entonces Marek, porque Marek decide invertir, ¿no? Bueno, Marek y el resto. Sí, es quien lleva de cierta manera Marek un poco el impulso de... Sí, Marek es quien lleva la inversión y quien... Entonces, For Founders, como se toman las decisiones, es que uno de nosotros o uno de los partners tiene que impulsar un proyecto, ¿vale? Que tiene que como apadrinarlo, ¿no? Y Marek básicamente, ¿no? Decía, joder, es un poco la historia, ¿no? Decía, tío, yo no sé qué... Yo me recuerdo perfectamente a Marek, dice, yo no sé qué van a hacer. Dice, pero por el momento de una empresa, ¿no? Dice, tienen hambre, son inteligentes. Dice, vender sabe. Dice, pues yo qué sé, dice, y está en un espacio grande, algo hará, ¿no? Supongo, esa es una forma burda de verlo, ¿no? Pero sí que es verdad que toda esta historia que tú explicas inicialmente sí que ayuda mucho, sobre todo en inversiones en fases muy iniciales, porque nos ayuda a orientarnos muchísimo a cómo... Esto puede crecer. Sí, o cómo es el emprendedor, porque el emprendedor no sé si se dice así o no, pero es Smart Street, ¿no? O sea, el tío que es de la calle, que sabe cómo van las cosas, que a lo mejor es muy inteligente matemáticamente, pero aparte es un tío espabilado, coño. Y que a lo mejor el negocio no está aquí, pero está allí, pero lo vas a saber ver en un mercado grande, ¿no? Porque si te dedicas al cultivo de hormigas, de una raza de hormiga, dice, pues sea todo lo espabilado que quieras. O lo petas. Claro. Pero a mí me flipa de, oye, 40.000 de MRR ya está bastante bien. No, claro, o sea, claro, 40.000 de MRR Bootstrap, tú desde el punto de vista de inversor, business angel o fondo, dices, en el mercado este que está tan competido, estos pájaros han hecho 40.000 pavos. Pues habrá que ver qué hacen. Claro, ¿no? Pero yo pensaría también, o sea, vosotros vuestro discurso es, oye, esto que se me da tan bien hacer, ya no lo voy a hacer más, darme dinero para probar. No, Bueno, vamos a mantenerlo. Si vendo eso hubiese jodido un poco la valoración, te hubiese jodido todo. La idea realmente es que nosotros no teníamos claro en aquel momento, había justificación para seguir creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros internamente decimos, oye, esto a mí me parece, hoy todavía, pero a mí me parece que no es el tema. Entonces, nosotros presentamos en aquel momento una idea de lo que nosotros pensábamos que podía, de cómo podía evolucionar, que no fuera por la línea de mantenernos siendo un ATS. Claro, una pregunta que hace Marek es, bueno, todos los ATS está ATS o está hipercompetido. Efectivamente. ¿Cuál es tu plan? Nosotros en aquel momento lo que contamos
Era... Lo que contamos que puede ser no ser lo mismo lo que pensabais. No, lo que contamos siempre yo he sido absolutamente transparente. Piensa que esto es como casarse con alguien. No puedo contar eso y que al otro día la conversación decía, no es eso lo que te vamos a hacer. No, nosotros hemos sido transparentes a donde nos lleve eso y ya está. Y sinceramente yo creo que ha sido las mejores cosas que hemos hecho. Y cuando digo transparente digo, de verdad, ¿eh? Porque yo quiero que la persona luego, cuando yo le cuente la mierda y la caca, que lo entienda y esté conmigo. Normalmente estamos todos locos y nos creemos nuestras propias mentiras y el VC lo sabe, o sea, el inversor sabe que lo que está diciendo es una puta locura, pero es que te da igual, pues dice, si le da bien y si no le da, pues ya se buscará, es que es su empresa. Entonces tendrá que darse buscarse y si no es eso, la siguiente. ¿Qué era lo que le vendiste a Marek? Nosotros veíamos que había un huevo de gente haciendo HR software para ese mix. Y en Enterprise, y ya cuando digo Enterprise, digo a partir de mid-market 500, 600 empleados, el software se quedaba cortito. Muchas veces. Y la gente seguía teniendo exactamente lo mismo. El SuccessFactors, el Workday, el Cornerstone, el no sé cuánto. Y le dije a Marek, nos vamos a cargar al SuccessFactors y al SAP y al Cornerstone y a esta gente y haremos un software Enterprise, pero del siglo XXI. Yo estoy, os puedo decir, hoy no, os puedo garantizar que yo me lo creía 100% en ese momento. Si no, probablemente no hubiese convencido a Marek de cierta manera a darle los argumentos. Era difícil, pero bueno, como cualquier otra cosa. Lo mismo que estamos haciendo hoy también es difícil. Lo que pasa es que luego, cuando estás en la aventura del día a día, te das cuenta y dices, ostras, lo otro no es una locura, ¿eh? Lo otro no lo veo. Ahora que te hacen las preguntas a lo mejor correctas, no lo veo, pero nosotros estábamos convencidos. Por eso a mí, yo soy emprendedor. Soy más emprendedor que inversor. Pero me jode cuando la gente dice, bueno, es que en España hay capital, riesgo. Hay capital, pero no hay riesgo. Riesgo es eso, es decir, yo sé que lo que está diciendo es una locura. Lo más seguro es que no salga, pero le voy a poner pasta igualmente, porque también nosotros, pues muchos de los proyectos que no salen, no pasa nada, que a ver, ninguno se mueve, porque hay uno que sale y nos retorna las inversiones, ¿no? Oye, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo te das cuenta que ese plan era un plan sin fisuras? Que solo hacía aguas. Eso primero nunca nos terminó motivando. Es decir, y parte, esto es tan duro y exige tanto tiempo, que tú lo decías justo antes, fuera de cámara, deberías intentar alinear lo que estás haciendo con lo que te mola. Este podcast se hace gracias a ForFounders. ForFounders es el vehículo desde donde invertimos en startups en fases iniciales hasta compañías que ya facturan varios millones de euros. Invertimos gente que somos emprendedores, hemos sido emprendedores, hemos creado empresas de éxito. Ahora lanzamos nuestro tercer vehículo, invertiremos entre 30 y 50 nuevas compañías. Si te gustaría que fuéramos compañeros de viaje contigo, abajo tienes el link hacia ForFounders y puedes contactarnos. Porque si no, puedes flaquear en energía en algún momento, porque imagínate, es como levantarte a hacer algo que tú dices, que no significa que te tiene que molar el producto. A lo mejor te mola el dinero y dices, hostia, ese producto me da tanto dinero que estoy excitado todo el tiempo, de puta madre. Pero fuera de eso, eso no nos molaba. Segundo, nosotros teníamos un producto muy bueno y decíamos, ostras, arrancar de cero a hacer multiproducto tan pronto nos va a poner en un estadio en el que, como tengo que echarle horas de desarrollo, hay una curva que tengo que empezar de producto que está empezando, de no sé qué, es decir, voy a tardar mucho. Y yo seguía sintiendo, decía, ¿por qué? Fundamentalmente la motivación fue, ¿por qué estoy haciendo esto? Si reclutamiento es un mercado de billions, ¿por qué no resuelvo algo aquí que además conozco, ya tengo clientes, sé cómo funciona? ¿Por qué no me quedo e intento romperme la cabeza en cómo solucionar este problema y no en pensar que va a ser más fácil si voy a multiproducto a resolver más temas de HR? Y luego había una segunda cosa, que a mí personalmente venderle a HR, yo sentía que era un poco fricción en general. No tenía mucho budget habitualmente, no sabían defender budget. Entonces a mí me gustan un poco más los tickets grandes y era difícil gestionar este tipo de cosas. Entonces un poco la motivación fue, no vamos a hacer esto, vamos a quedarnos en el reclutamiento, vamos a intentar entender qué es lo que puede estar roto, hasta que en algún momento nos dimos cuenta. A día de hoy lo vemos muy evidente lo que estamos haciendo, como no habernos dado cuenta antes, pero en ese momento nos estábamos peleando de cabeza. Y aún así no crecimos mal, ¿eh? Nosotros hicimos habremos hecho cuando invirtió ForFounders, habremos crecido un 70% o algo así, también muy poquito. Nosotros pensamos que gastamos muy poco dinero, somos súper eficientes en capital, tenemos yo creo que
un burn ratio de esto de menos de 1 euro. Es decir, es una locura, a pesar de no crecer mucho, pero el problema es que yo sé que si meto dinero lo que voy a hacer es simplemente aumentar el CAC y voy a tener exactamente los mismos números. Vale, o sea, a mí me interesa mucho porque pasa en muchas empresas, ¿vale? Que más de lo que la gente se piensa es, yo consigo, o sea, encontrar el Product Market Fit es jodido de cojones, pero lo puedes conseguir, ¿no? Una vez lo has conseguido, por ejemplo, tus zapatos, oye, que ya vendo, ya dices, y te encuentras con un techo de cristal, ¿no? Que supongo, no era un techo de cristal, pero sí que te avanza, que era complicado, y dices, bueno, pues ahora en lugar de zapatos para niños respetuosos voy a hacer, pues imagínate que has llegado a un techo, voy a hacer zapatos, sí, o calcetines, o no sé, otra cosa. Está previsto. Y tú, está previsto. Y luego lo pruebas y no funciona, ¿no? Pero, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuánto tiempo te lleva descartar que eso no funciona? ¿Y cómo descubres? Pues dices, oye, sí que va creciendo, pero no al ritmo que a mí me gustaría, y yo sabía, y los emprendedores gilipollas no somos, otra cosa que nos autoengañamos, es que le pongo más dinero y no voy a crecer más. Por lo tanto, tengo que cambiar sí o sí lo que estoy haciendo. Eso es. ¿Cómo encuentras? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Y qué haces para encontrar lo siguiente? Tardamos un año en darnos cuenta qué era, que no significa que dedicamos recursos, porque fue más bien, no se te ocurría cuál era Nosotros intentábamos buscar una arista diferente de atacar el mercado, de alguna forma que lo viéramos luego evidente, que la gente nos quisiera quitar de las manos esto, que no era lo que estábamos haciendo. De hecho, nosotros vendíamos porque éramos la hostia de vendedores. Es verdad que el producto era muy bueno, pero éramos la hostia de vendedores. Y eso era difícil de replicarlo, era difícil montar una maquinaria, porque no todo el mundo lo va a contar de la manera que tú lo cuentas, con el énfasis que tú le pones. De hecho, Marek siempre lo vio, nos decía, ojo, que yo sé que los números están excitados porque vosotros vendéis muy bien. Claro, Marek lo que decía es de, estos tíos venden porque son ellos y es su producto. Efectivamente. Y entonces, nosotros empezamos a ver, sobre todo yo empecé me empecé a sentar con muchos clientes a hacer demos y a hablar con clientes que nos contaran sus historias, sus movidas. Y empezamos a darnos cuenta, por una cosa, en una gilipollez, nos dimos cuenta que teníamos muchos clientes, por ejemplo, de industria logística, transporte, hostelería. Hostelería no tanto. Sobre todo logística, por ejemplo. Y el 99% del uso que le daban al software era para hacer la contratación de la gente de oficina. Yo decía, tío, este tío contrata a 10.000 personas al año, 200 son de oficina y las otras 10.000 son el del camión, el del almacén, el de no sé cuánto, y este tío no gestiona ningún proceso con esto. Empezamos a ver, y claro, el feedback que tenemos es, no, es que esto es otra dinámica, esto se mueve diferente el proceso, son procesos más cortos, la gente a veces no tiene ni currículum. Entonces, de cierta manera nos dimos cuenta que el software no estaba diseñado para dar servicios de ese tipo. ¿Dónde estaba la gracia? De pronto nos dimos cuenta a todos los ATS del mercado, a todos los players que había en el mercado, ya más allá de ATS, y nadie estaba diseñando cosas asociadas a este tipo de procesos de reclutamiento. Y dijimos, uff, aquí parece, porque fíjate que se empiezan a juntar varias cosas. Uno, de pronto es un mercado más importante para la compañía. Si un restaurante no tiene al camarero, le jode su productividad. Por tanto, aquí estás cambiando de ahorro de costes a generación de dinero. El ahorro de costes siempre tiene el cap de yo te puedo ahorrar máximo lo que te estás gastando. La generación de dinero no. Si yo voy directo a la parte en la P&L de pi, es mucho mejor. Entonces, si yo te doy camareros mucho más rápido, tú puedes vender más. Y si puedes vender más, le das más valor a mi empresa. Segundo, el problema de reclutamiento que tienes en la parte de reclutamiento operativo es infinitamente mayor que el del corporate, del employee branding, el de la gente de los empleados, a menos que seas una compañía como Viterbi, ¿no? SaaS. Quitando esto, siempre el problema mayor es de este tipo. Entonces, empezamos a investigar y lo primero que hicimos fue, nos dimos cuenta, nosotros estábamos en México, Jesús lo sabe, lanzamos México típico de, está en español esto, podemos vender desde aquí igual, lanzamos y a ver qué probamos. Y en México empezamos a recibir 100% inbound, sola gente intentando resolver este problema de reclutamiento masivo, operativo. Y entonces nos dimos cuenta que todo se hacía a través de WhatsApp. Entonces estaba roto. La gente no utilizaba los software porque tú no podías digitalizar al candidato. Entonces, si yo no tengo forma de en un CRM tener mis leads, mis customers y mis deals, pues el CRM no me vale de nada. Porque todo lo hacía en WhatsApp. Y entonces dijimos, hostia, monto una API, me conecto a la API de WhatsApp
y monto una aplicación de WhatsApp que sea completamente diferente, con botones completamente diferentes para hacer reclutamiento. Y le permite al tío, en vez de cuando cliques en la foto del tío te diga la vida es un minuto y cosas de este tipo, te enseñe, por ejemplo, las skills del tío o la localización donde está el tío para saber el rango de cobertura o los anillos de cobertura, depende de donde tengas la fábrica o lo que sea. Y esto fue una locura. Esto lo hicimos en mitad del año pasado, lo arrancamos el foco fundamentalmente en México, y en México crecimos casi un por 5 el revenue. España, con la misma filosofía, creció un 40%. Y en México hicimos un por 5 en crecimiento. Y además empezamos a recibir cosas locas. Empezamos luego de decir que todas las conversaciones que se estaban teniendo y el problema este de demanda, la gente necesitaba al empleado lo antes posible, lo antes posible. Estaban dispuestos a pagarnos mucho más dinero. Incrementamos más de un 200% el ACV. Es decir, parecía todo como muy evidente. 100% inbound. Decíamos, sin yo llamar, esta gente están viniendo. Y el problema que le estabas arreglando, lo más importante para ellos era la demanda. Ya no estabas en HR, estabas en operaciones. El de operaciones, que es el que tiene que contar esto, te dice, necesito 7 personas aquí. Por tanto, la aplicación ya no solamente para los reclutadores o para la gente de operaciones, era además para los line managers, para el jefe del restaurante, para el no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y además entonces empezó a llevarnos esto a market, y hemos cerrado deals por encima de los 500.000 euros de ACV. Aquí, ¿ACV qué es? Para que la gente... pasta recurrente, el contrato, la dimensión del 500.000 pavos en un cliente recurrente al año. Pavos recurrente al año. Bueno, es más de eso, de hecho. Ya, es más de eso. Oye, ¿quieres algo? Pregunta. Sí, no, hablábamos con Hugo Arévalo hace un par de días, ¿no? Y él decía, el 90%, no sé si decía 99% de las empresas no tienen ventaja competitiva. ¿Cuál sería aquí la ventaja competitiva, si la hay? Un poco... la pregunta que te haría es... lo que dijo Hugo, pero con todo el respeto, pero bueno. A ver, es bastante claro. Yo te voy a decir como yo lo pienso y no digo que lo de Hugo no sea así. Luego se puede rebatir de muchas formas. Yo creo que hay varias aristas, yo creo que hay muchas cosas que se juntan. Mira, matemáticas simples, tal cual lo dice el libro. El mercado está menos penetrado. La oportunidad es muy, muy, muy grande y la gente está dispuesta a pagar mucho dinero porque es un problema gordo. Si no tienes a la gente, no produces. No es un problema de que si no tengo recursos humanos, estoy más a cargo, más hasta arriba. Estamos hablando, yo tengo una tienda en México, con Go Trendier, y claro, de un día a otro no te viene a currar la gente. Efectivamente. Te tienes un problema, tienes un corner en Liverpool y dices, hostia, pues... Efectivamente. Entonces, el constante rehiring es una historia. Nosotros tenemos un cliente que tiene un contact center con 4.000 empleados en Monterrey, que tiene una rotación más o menos aproximada de 1,5 veces la plantilla al año. Y volvamos a lo de la ventaja, porque a mí me parece, y tú dices, oye, yo no sé qué ventaja tengo, pero estoy en un mercado grande, donde tengo poca competencia. Y... Ventaja grande, poca competencia. Nosotros somos muy buenos creando productos muy rápido. Os comenté lo del tema de WhatsApp, pero nos dimos cuenta que toda esta gente hacían lo mismo por WhatsApp y lo que hicimos fue permitirle a las compañías, con 2 clics, poder automatizar las conversaciones que tenían con IA. Entonces montamos agentes que son asistentes para o el de reclutamiento, o el de operaciones, o el line manager. Depende de lo que tú necesites, o depende de las funciones que tú necesitas automatizar, con 2 clics, o te agenda entrevistas automáticamente, o le pregunta toda la información por WhatsApp automáticamente, o lo cualifica y viera la localización del tío automáticamente. Entonces somos muy rápidos haciendo productos. Entonces, la otra ventaja que yo veo es que, bueno, que somos rápidos, que somos buenos en tecnología. Mucha gente dice, no, pero ¿cuál es la ventaja? Bueno, tío, no sé, los competidores nuestros llevan 2 años y menos y lo están haciendo. Entonces, muchas veces también es la arista, la manera en que tú cuentas, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Pero hay una cosa que es importante que creo que es de filosofía. Por ejemplo, hay muchos... esto ya es a nivel nosotros de visión, ¿no? Nosotros creemos con el tema de IA, benchmark, KPIs, reportes. Todas las reglas que nosotros teníamos que conocemos y son en las que nos basamos para hacer predicciones, no van a valer de nada en los próximos 5 años. Entonces, lo que hacemos es decir, vale, lo más importante es estar cerca del conocimiento o de los datos para poder saber cómo va a evolucionar este tema. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente haciendo AI Recruiter y se le está poniendo mucha atención a estos agentes. Pero nosotros no podemos pensar, no creemos que mañana vamos a ser el mejor agente de la historia. Lo nuestro es el dato y la plataforma, que no significa sea un SaaS y no significa sea UX, UI en una pantalla. Ya veremos lo que sea.
Pero nosotros queremos meter dentro de la operación de la compañía, entender cómo funciona la dinámica de la compañía, por qué hacer forecast, por qué contrata de esta manera, por qué en Black Friday tiene que contratar más gente, entender la operativa de la compañía, tener esos datos, poder nutrirlo y en base a esto y esta inteligencia, si mañana tú tienes un AI Recruiter top, conéctalo a mi sistema porque va a tener que entrenarse con los datos que tú tienes y ya está. Entonces el approach nuestro a nivel de ventaja competitiva es simplemente meternos en las profundidades de la compañía, que dile a una compañía de este tipo que cambie un CRM. Oye, o sea, ahora estamos varios emprendedores españoles en México arrancando Seed Rocket México, ¿no? Para ayudar a startups españolas a llegar a México. ¿Cuáles son tus learnings o qué es lo que no tienes que hacer y qué es lo que tienes que hacer? Desde tu punto, ¿eh? Para mí no tienes que contratar a gente en México al principio. Tienes que irte tú y vender tú. Porque si no, no vas a poder entender qué es lo que pasa en ese mercado. Yo creo que es un mercado súper grande. ¿Tú te fuiste tú? Sí. Yo recuerdo que me llamaste. Sí, sí. No sé si es que ahora estaba pensando si te ofrecí mi piso o no. Sí, ¿qué? sí. Mira, hago la historia en toda confianza. Te llamé, esta gente me dice, Mara me dice, llama a Jesús que tiene un piso allá. Te llamo y yo le digo, oye, nosotros, si cuesta el Airbnb, no te preocupes, pero si Moleón no está allá, te lo puedes dejar. Te llamo y me dice, oye, sí, Dimitri, sin problema, quédate en el piso. A las 24 horas me llamaste y me dijiste, oye, ¿no te importa que se quede contigo una persona de no sé qué que va a estar haciendo un curso? Y le digo, no, me da igual. Vale. Luego al otro día me llamaste y me dijiste, oye, esa persona se va a quedar, pero va a estar. Entonces, un día va a venir otra persona que se llama, y yo dije, mira Jesús, mejor, yo voy a ir concentrado a lo que me va a hacer, que no sé si voy a llegar un día y no voy a tener dónde dormir. Que la realidad es que mi piso en México es como acaban viniendo un montón de emprendedores porque se lo ofrezco a la gente, porque es verdad que tengo un piso, sí que viven 2 emprendedores españoles allí ahora, pero que cuando me llama alguien para una semana, tío, para una pasta, un Airbnb. Sí. Oye, explícame entonces, ¿cómo fue tú? ¿Llegas allí y qué? Nosotros empezamos a vender y entender. Imagínate, nosotros tenemos un pipeline diferente para México, con probabilidades diferentes, un pipeline. Nosotros medimos el éxito en México, las oportunidades, los negocios que estamos haciendo, de una manera diferente, con una vara de medir diferente. México, para el que no lo sepa, es el salvaje oeste. Y desde mi punto de Pero vista... yo no quiero, porque no sé quién nos escucha, no quiero... No, yo sí que lo digo porque yo llevo 8 años en México, conozco muy bien. Para un español, yo me acuerdo que la primera vez que llegué vi los cables ahí colgando, dije, guau, chaval, es el país, tú ves los cables y el país es así. Es un país precioso, con muy buena gente, se come fantástico, lleno de oportunidades, de hacer grandes cosas conjuntamente con los mexicanos. Sí. ¿Vale? Pero también, coño, pues hay que saber dónde te metes, que para mí aquello era una ciudad tan grande, tío. Pues yo... Nosotros veíamos cosas muy raras. Gente que en menos de 3 días estaba dispuesta a pagarnos mucho dinero, y luego gente que lo pagaban, y luego gente que tenía el mismo comportamiento, y tú decías, no, tranquilo, es que no me ha dicho que es que hoy no nos ha podido pagar porque se le ha jodido la goma del coche, se ha pinchado, y por eso no ha podido llegar a la reunión. Luego al otro día, y yo decía, esto tío no puede ser, yo no puedo estimar cómo va a ser, si alguien es bueno o si alguien es malo, porque la gente te cuenta cada película, y luego no sabíamos, por ejemplo, leer a las compañías. Si el tío me decía, hola, ¿qué tal? Soy Margarita González y soy la subdirectora nacional gerente regional de la compañía. Yo no sé si estoy hablando con un recruiter de turno o con el director de la compañía. Entonces tenía que empezar a preguntarle, ven acá. Y claro, son preguntas complicadas. ¿Pero y cómo estaba formada la organización de la compañía? Como diciendo, para ver con quién estoy hablando. Y luego me pasa algo que son como muy formales en este sentido. Y a mí, por ejemplo, personalmente, me terminó en algún punto, tuve que cambiar un poco el chip porque las reuniones, por ejemplo, se me hacían eternas. Hola, ¿qué tal, Dimitri? Gracias por estar aquí hoy. Con nosotros tenemos al licenciado Maribel González, a Alberto García Moreno. Y yo digo, ostras, con esta cantidad de gente, esto será muy importante para ellos y van a pagarnos mucho dinero. No te respondían más nunca. Y yo decía, ¿pero para qué reunieron a 17 personas en la sala? Ese tipo de cosas al principio nos costó, pero ya cuando le empiezas a pillar un poco... ¿Cuál fue la clave de que os funcionara en México? Yo creo que el Product Market Fit con el nuevo approach en México, reclutamiento operativo. Vale. Y un reto que es en México, ¿cómo gestionas un equipo en remoto desde aquí a allí? Yo creo que nosotros, mira, te voy a ser completamente sincero, yo creo que nosotros nos ha dado bien porque somos cubanos. Y pudimos pillar y entender la cultura muy rápido y estábamos nosotros allá. Entonces la gente que se nos quedó de México, tenemos mucha confianza en ellos, ya a día de hoy, nos cuesta contratar. Y sabemos un poco cómo funciona y sabemos cómo lidiar y demás. Porque si no, tú te das cuenta que estás hablando de dos mundos diferentes. Podemos tener la misma conversación
y estamos pensando cosas completamente diferentes. Y a nosotros a lo mejor ser cubanos y volver a nuestras raíces de Cuba, que no serán igual que las de México, pero a lo mejor se acerca un poco más, pues nos ha ayudado en ese sentido. Porque, claro, para todo, si los clientes pasa esto, con los empleados es exactamente lo mismo. Por suerte nos ha ido relativamente bien y que en México se empezó a vender solo cuando arrancamos en México con este approach. Es que tiraba aquello como... Le disteis muy bien en el momento, en el sitio. En México específicamente, además, en ese momento cuando arrancamos, es una locura. Oye, ¿cuál ha sido el momento más complicado que habéis tenido en la compañía? Mira, yo en finales del año, en mediados del año pasado, cuando empezamos a hacer el giro nosotros a nivel de caja siempre hemos estado bien, porque ya te digo, gastamos poco dinero, pero yo me di cuenta, yo soy un tío bastante optimista en general, bueno, en general no soy bastante optimista, y me cuesta tener momentos de introspección de decir esto cómo le podemos dar una vuelta. Y el año pasado me di cuenta, a mitad de año, que si queríamos apostar por esto, había que cambiar muchas cosas en la compañía, empezando por el management team. Yo sentía que por primera vez el management team no estaba preparado para lo nuevo que íbamos a querer, para apretar el acelerador lo que queríamos apretar, etcétera, etcétera. Y era gente que te había acompañado durante mucho tiempo, gente que curraba yo creo que bastante bien, pero bueno, no sentíamos que era probablemente la gente adecuada. Y tomar ese tipo de decisiones, más que la decisión en sí, el proceso previo, yo estuve muchas semanas dándole vuelta a cómo reorganizar la compañía, sabiendo que iba a tomar decisiones, cómo comunicaba esto en la compañía. Y yo te diría que ese fue el momento donde yo más estuve, la gente me dice en la oficina, estuve como con más caras largas, pero no era caras largas, sino preocupado pensando en cómo darle solución a este giro, a tomar estas decisiones donde pensar que a lo mejor nosotros éramos 6 personas, los 3 founders más 3 personas del equipo de management, y ninguna de esas 3 personas continúa a día de hoy. Hay uno que sí se quedó en la compañía, pero ni siquiera dentro del equipo ejecutivo, y las otras 2 personas son 2 personas nuevas dentro de la compañía. Joder. Ese fue un poco más ¿Cómo se lo tomó el equipo? Mejor de lo que esperaba. Esto siempre me pasa. Esto no sé si te pasará a ti. Cuando tú te replanteas, es una cosa que he aprendido, pero no lo logro terminar de ejecutar bien. Yo tengo la sensación de que cuando le doy muchas cosas vueltas a la cabeza, ya era evidente. Ya estoy tarde. Ya la gente lo tiene asumido. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros, los CEOs de startups, aunque seamos gente dinámica, no sé qué cuántos, le damos muchas vueltas y el equipo como que te agradece, qué suerte que alguien ha tomado ya la decisión. De verdad se acojona. Es como cuando despides a alguien por mal funcionamiento, esa persona, el equipo te lo agradece y tú le has estado dando vueltas de no tenía que haber despedido, lo despido, no lo despido, pero es que tal, es que cual. Ese mes, 2 meses o semanas y el equipo dice, pero es que era evidente, tío. Efectivamente, lo veíamos venir. Sí. Y entonces nada nunca fue... De hecho, la compañía, te das cuenta en el mood de la compañía, en todo, cambia a partir de ese momento. También es cuando nosotros hacemos el sweet spot para empezar a hacerlo también en España. Y la gente entonces empieza a pensar que de pronto, si nosotros le vendíamos a compañías tecnológicas, nuestros clientes eran, qué sé yo, Grupo VAS, Nuncis en Valencia, que eran clientes conocidos en el sector de tecnología, pero tú solo cuentas a tu abuelo y nadie lo conoce. Pero ahora tenemos clientes como Goico, empezamos a tener clientes como Vinci Hotels, McDonald's, KFC. Entonces, claro, ya la gente incluso empieza a ver el proceso de una manera diferente, incluso es más motivador, conoces a la empresa, mira, ves en Goico y ves un código QR abajo, ves Powered by Viterbit, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esa parte también mola. Entonces, todo fue seguido y ya está. Yo diría que ese, y luego nosotros generalmente los 3 founders nos hemos dado cuenta que somos extremadamente exigentes, incluso con Mark lo hablábamos ayer, y nos damos cuenta que a veces miramos las cosas, a pesar de ser optimistas, nos exigimos tanto que a veces miramos las cosas desde un punto de vista más operativo, me lo estoy inventando. Si el churn ya nuestro es la hostia, nosotros vemos tanto margen de mejora dentro de la compañía, por poner un ejemplo, en ese sentido, que decimos, esto no termina de ver. Y tú dices, tío, fíjate, tú estabas diciendo una cosa, ¿no? SaaS, Bootstrap, 40.000 euros, no sé cuánto, como la hostia. Y yo se lo cuento a mucha gente que tiene negocios nuevos y me dice, tío, estabais creciendo 70%, no sé cuánto. O conozco gente que tiene SaaS y se han quedado completamente flat.
Y me dicen, tío, pero ¿cómo vas a decir que tuviste un mal año por crecer un 100% o por crecer un 70%? A ver, es que yo veo la oportunidad tan clara que si hubiésemos tomado o ejecutado de esta manera, hubiésemos crecido muchísimo más, que me jode no haber estado ahí. Entonces el pensamiento mío es cómo puedo haber logrado dar con esa tecla, no en de puta madre lo que hemos hecho y ya está. Que de vez en cuando tenemos nuestros momentos de decir, nice. Lo que pasa es que eso yo creo que es un planteamiento también de la vida en general, ¿eh? O sea, por poner un ejemplo, Jesús, pues si le hubieran dicho hace, no sé, 15 o 20 años que iba a tener el fondo, hubiera dicho, guau, la hostia, tal. Ahora, o sea, yo creo que, joder, no solemos valorar lo que a mí también, si hace un año me dicen que iba a estar como hoy, hostia, te lo firmo, no, es que hago lo que sea, pero ahora lo veo y digo, puta mierda, todo mal. A Matthew McConaughey, el actor. No. Matthew McConaughey es un actor bastante conocido de Hollywood. Él siempre habla de intenta reflejar eso como él dice, mira, como yo siempre me estoy persiguiendo a mí mismo en los próximos 30 años, nunca estoy feliz de cierta manera o completamente realizado, porque cuando llego a los 30 años me pregunto, oye, ¿a quién estás persiguiendo o cuál es tu meta, no? Y soy yo mismo dentro de 30 años. Entonces, claro, si eso lo gestionas bien es de puta madre, porque te empuja para adelante. Si lo gestionas mal, te da un bajón de la leche, ¿no? Oye, de esta trayectoria de los últimos 4 años o 5 años, ¿qué hubieras hecho diferente? Bueno, o en general, desde la startup de Cuba, ahora es ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Qué se te viene a la cabeza y dices, ostras, hubiera hecho esto? Puede ser en la startup o puede ser en lo que sea. Me preguntas eso a alguien que asume que las cosas que hemos hecho, buenas o malas, nos ha llevado hasta donde estamos y ya está. Pero quizás haber sido un poco más valiente haciendo el giro un poco más rápido. Nosotros empezamos a notar el giro y lo hablábamos, pero como sabíamos lo que podía implicar, se quedaban en conversaciones que teníamos de, oye, esto parece que está pasando. Y quizás no haber sido girado un poco más rápido hubiese sido diferente. Y lo otro que he aprendido es, nosotros somos muy rata, los tres. Es la manera fea que se dice, pero miramos todo, optimizamos todo. Cuando digo todo lo tenemos en cuenta. Entonces, parte de ese proceso es que nosotros, por ejemplo, que pensábamos que podíamos llevar la compañía nosotros a 10 millones de RR, liderando en varias áreas nosotros. Cuando digo liderando en varias áreas, por ejemplo, que el líder de ventas fuéramos nosotros. Si ya habíamos logrado hacer esto, podíamos seguir nosotros hasta 10 millones de RR. Y quizás sí, pero el coste de oportunidad que genera contratar a la persona adecuada y que te dé ese impulso en los momentos adecuados, probablemente hubiese transportado a la compañía. Entonces yo me pongo a pensar, si hubiésemos hecho contrataciones probablemente diferentes a las que hicimos en el momento de cerrar la ronda, probablemente nos hubiese liberado a nosotros de cosas y nos hubiese permitido tener un foco más puesto en este cambio o encontrar esta oportunidad un poco más rápido y hubiese sido mejor. Pero luego pienso que a lo mejor nos hubiésemos equivocado, no hubiésemos encontrado la idea, nos hubiésemos gastado todo el dinero y nos hubiésemos quedado sin caja. No. Entonces, no lo sé. Pero no hay nada tan grave. Nosotros hemos sido siempre, yo siempre se lo digo a Marek, nosotros nunca vamos a hacer la compañía, en ningún business plan mío vas a ver que nosotros ponemos un 5X. Nosotros, yo te pongo, me lo invento, si el benchmark es 3X, yo te pongo 2.5. Y te digo, pero luego mira los números. Y dime si tú crees que hay algo, tú o alguien que diría, esto no tiene ningún sentido. Nosotros nos pensamos muy bien cada una de las cosas que estamos haciendo, cada una de las proyecciones, y si yo te pongo 2X, me puedo quedarme en 70%, pero si te pongo 2X, porque yo creo 100% seguro que se puede llegar absolutamente claro. Muy Y bien. ya para terminar, oye, ¿cuál es la visión? ¿Qué puntos gustaría llevar Biterbit? Ahora estamos en proceso de fundraising. Ahora que entendemos el mercado y vemos que hay una oportunidad clara, creemos que es la oportunidad de invertir un poco más de dinero. La idea es hacer doble apuesta. No vamos a ni siquiera abrir otro mercado, no es la idea. La idea es hacer doble apuesta en México y en España. Hay mercado suficiente para pasar incluso de los 10 millones de facturación recurrente. Pensar que todo lo que hemos construido hasta aquí lo hemos construido solamente en un equipo de 4 personas en ingeniería y producto. Que eso no es benchmark del mercado. La gente se gasta el 60-70% de tu gasto está en la gente de tecnología. En nuestro caso, solamente somos 4 personas.
ahora queremos hacer más cosas en producto, ahora queremos empezar a crecer un poco el equipo de producto. Entonces, la idea es nosotros convertirnos en el partner de las compañías de retail, logística, etcétera, etcétera, para que lleven toda la operativa de su reclutamiento operativo junto con nosotros. Oye, tengo una pregunta antes de que acabemos. ¿En Cuba hay oportunidades de negocio digitales o no? Sí, yo creo que sí, pero es complicado porque luego para todo hay traba. Como no hay libertad absoluta de muchas cosas, tienes que estar inventando mucho para el capital, cómo lo mueves. Si las cosas están diseñadas de una manera que tú dices, vale, no puedo cobrarlo en A porque entonces el negocio no sale, y lo cobras en B, entonces no vas a estar durmiendo tranquilo. Yo estuve hace poco con Quincho, ¿no? Que estuvo en Airbnb. Sí. Estuve hablando con él y me estaba haciendo una historia de cuando Airbnb abrió en Cuba, que dices, ostras, y era Airbnb, pero claro, o abrías de esa forma o no tenías... Que tienes que darle mucho a la cabeza. Yo pienso que como ayer salió una ronda, ¿no? De alguien que está, yo me quedé flipado, montando un negocio, no vi bien qué era, pero sé que era en África. Un español, y acaban de levantar mucha pasta, que creo que era para temas de proveedores y movidas en África, que era un problema súper corto. Hasta el logo era verde y amarillo, es decir, está todo diseñado para dar servicio a África. Yo creo que en esos países, claro, las oportunidades son el Uber de Cuba, el Globo de Cuba, todo eso podría tener mucha oportunidad, porque no está. Pero luego son mercados relativamente pequeños. Ya. Pero por ejemplo, para hacer Bootstrap, yo creo que es un buen mercado, ¿no? Si te vas ahí, te forras. Nosotros podríamos haber hecho eso por más tiempo y a lo mejor hubiésemos pensado que a partir de ahí empezaron a salir muchos negocios. Hay una empresa muy famosa en Cuba, se llama El Paquete, que es una empresa que lo que hace es, graba todas las series, películas, televisión, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, de España, los juegos de fútbol, todo, imagínate, del lunes, y el martes tienes en tu casa una persona que te está con un disco duro descargándolo en tu PC, y eso cuesta $1. Pero claro, tienes la serie actualizada el otro día, si la película salió en Netflix al otro día, en 24 horas lo tienes, y además te lo dan, es un disco duro con un formato donde tienes, como si fuera una galería, las series, las películas, la gente luego ha hecho una aplicación que lee el formato en el que te dan las descargas para que tú puedas verlo como si fuera Netflix y demás. Entonces, claro, la gente está actualizada, la gente ve el Chiringuito en Cuba. Se acojonante, tío. Ahí sí que hay emprendedores de verdad, tío. O sea, y ahí tienes que ser valiente sí o sí, porque si no... Sí, se ha abierto mucho, ¿eh? Se ha abierto muchas cosas porque... Pero como quiera que sea, es un país que al final es jodido porque a nivel de ser... Como país... Es un país que tiene muy poco que ofrecer más allá del turismo, digo a nivel de negocio, sí. De negocio, ¿no? Más allá de turismo o lo que sea, es muy, muy complicado y se ha ido mucha gente. Muy bien, oye Dimitri, te agradecemos muchísimo, tío, tu tiempo, tío. Así que vamos, estamos súper contentos de que Marek tomara la decisión de invertir. Nosotros la apoyáramos, obviamente, o sea, que no hay que decir que Marek le dejamos tomar alguna decisión de vez en cuando, pero el resto también la apoyamos. Mil gracias por tu tiempo, tío. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y un placer estar aquí. SeedRocket es una asociación montada por emprendedores de éxito digitales. No sé, el fundador de Atrápalo, el fundador de Indexa Capital, el fundador del Tenedor, ¿vale? Que lo que hacemos es, emprendedores de éxito, ayudar a emprendedores que están arrancando en sus fases iniciales. ¿Y por qué lo hacemos esto? Es porque es lo que nos hubiera gustado tener a nosotros cuando arrancamos. Y básicamente lo que buscamos es aportar experiencia y en algunos casos contactos y en algunos casos invertimos una cantidad relativamente pequeña en startups en estas fases iniciales, pero que sabemos que desbloquea la entrada de otros inversores. Por SeedRocket han pasado grandes startups de éxito, ha pasado desde Deport Village, Holded, Cantox, todas compañías que se han vendido por más de 100 millones y que apoyamos en el momento inicial. SeedRocket no cobra nada, SeedRocket es totalmente gratuito y lo hacemos porque es lo que nos hubiera gustado tener a nosotros cuando arrancamos. Además, en SeedRocket, de este campus de emprendedores donde ponemos en contacto a emprendedores con mentores y hacemos unas sesiones de formación, además tenemos un campus de Business Angels donde después de más de 20 años invirtiendo en startups,
compartimos nuestro conocimiento con otra gente que está arrancando como Business Angel o que está ya haciendo inversiones como Business Angels, inversiones en startups. Así que si te animas, pues organizamos 2 cursos al año. Así que si quieres venir a participar con nosotros, ya sabes, aquí abajo tendrás los links.